Bienvenidos a Ecoconcordia, el podcast de nuestro colegio. El día de hoy celebramos los 70 años de nuestro colegio Concordia Universal. Yo soy la alumna Verónica Ramos y el día de hoy tengo el agrado de encontrarme con el señor José Alberto Danós Ordóñez. Hola, buenos días. Soy exalumno de la primera promoción del Colegio Concordia Universal. Egresé en el año 1964 y soy abogado de profesión. Sí, siendo un abogado con una trayectoria muy grande de vida y siempre estando dispuesto al servicio público y de derecho. Bueno, podemos iniciar con la primera pregunta. Señor Danós, ¿podría describirnos cómo era un día típico en Concordia Universal en los años 60? Sí, bullicioso como en todo local escolar, ¿no? O sea, era siempre un lugar en el cual convergíamos los alumnos sobre la base de dos personas muy queridas, ¿no? Isabel Maurto de Silva, que era la directora de primaria, y el director general era Luis Guillermo Tomberry Lumbreras, una persona que era historiador, profesor del Colegio Militar Leoncio Prado y que tuvo un elevado cargo en la parte de la dirección de inteligencia en el país. Muy conocedor de la historia del Perú, muy buen profesor de historia del Perú, un extraordinario profesor de historia del Perú. Y teníamos la ventaja de que, como él era profesor del Leoncio Prado, trajo a Concordia Universal un buen número de profesores del Colegio Militar Leoncio Prado. En aquel entonces, te estoy hablando del año 60, tener profesores que hubieran escrito libros y que se vendieran esos libros a nivel nacional de los colegios para enseñar materias como historia del Perú, geografía, a matemáticas, etc. Esos fueron los profesores que nosotros teníamos, eran profesores muy sólidos, muy buenos. Creo que ese fue uno de los mejores tiempos del Colegio Concordia Universal, ¿no? Porque tuvimos, como digo, muy buenos profesores y era un colegio muy disputado. O sea, si bien este era un colegio en manos de una logia masónica, que era la promotora, esto fue, digamos, un abrirse. La masonería normalmente es secreta, pero Concordia Universal tomó la opción por la educación. Ha sido la única logia en el Perú que ha tomado la opción por la educación. Ninguna logia ha querido hacer este experimento y al tomar esta, digamos, decisión de optar por la educación, le pusieron mucho empuje porque lo que ellos querían era crear un colegio que pudiera subir los niveles de lo que era el distrito de La Perla y de la provincia constitucional del Callao en general, ¿no? Entonces le pusieron mucho empeño para poder hacer la parte de construir el colegio y la parte, por supuesto, de buscar muy buenos profesores de aquella época. De repente me he extendido más allá de lo que podía ser los límites de tu pregunta, pero quería hacer una presentación general. Entonces, ¿se podría decir que iniciamos con profesores muy ilustres? Sí, yo te diría que me siento muy contento de los profesores que tuve, porque creo que ellos contribuyeron muy bien para mi formación. Mira que cuando yo salí de acá del Colegio Concordia Universal en el año 64, me presenté en febrero del año 65 sin ir a una academia de preparación a la universidad e ingresé a la Universidad Católica, que en entonces era sumamente difícil ingresar a la Universidad Católica, más cuando yo llegaba de un colegio que no era confesional. Concordia Universal no era un colegio de sacerdotes. Casi toda la gente que ingresó en el año que yo ingresé a la Universidad Católica eran gentes provenientes de colegios católicos. Y sin embargo, logré ingresar y hacer mis estudios profesionales en la Universidad Católica, cosa que para mí hoy de repente la Universidad Católica ya no es lo mismo, está muy girada a la izquierda, pero en ese entonces era una super universidad de formación en lo que a mí me interesaba, que era la formación en Derecho.
Entonces, por otro lado, ¿existió alguna costumbre o tradición especial que usted recuerde durante esos años? Bueno, mira, creo que una de las cosas importantes es que si bien había una logia masónica de por medio, que era la promotora del colegio, una de las cosas que pusieron mucho énfasis es en no transmitir nada, ningún contenido masónico. La primera vez que los alumnos del Concordia Universal conocieron de la logia fue el día que egresamos, porque el día que egresamos la promoción es invitada a una tenida blanca y esa tenida blanca se realiza en el templo de la logia. Entonces, esa es la primera vez y probablemente la última que tienes conocimiento de los masones. Si eres mujer, no vas a volver a tener conocimiento de los masones, salvo que te cases con un masón, pero esa es probablemente la última vez en la cual conoces y no vuelves a tener más relación con la masonería, pero fuiste obra de la masonería. Yo me considero personalmente que los que egresamos de este colegio somos una obra de la masonería, porque pusieron énfasis en determinados temas que son valores, virtudes, para influir en la educación, sin hacerlos visibles. Ok, como mencionó la tenida blanca, también recibimos unas fotos que nos envió sobre la ceremonia de graduación en el auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Qué significado tenía para usted ese momento? Bueno, creo que lo vas a tener el día que egrese del colegio, ¿no? Siempre es una etapa de la vida que uno está terminando, ¿no? ¿Y por qué en el Leoncio Prado? Porque, como le contaba a quien me indujo para esta entrevista, el director de aquel entonces del colegio, Luis Guillermo Tomberry Lumbreras, era profesor del Colegio Leoncio Prado y él consiguió que esa ceremonia de graduación de la promoción se hiciera en el auditorio del Colegio Leoncio Prado. Y además ya te he contado de que buena cantidad de los profesores que tuvimos fueron profesores del Leoncio Prado, así que estábamos casi en familia, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí. Nos llamó mucho la atención la serie de fotos de su viaje de promoción en 1964. ¿Podría compartir alguna anécdota o recuerdo especial de ese viaje? Sí, hay tantas. Creo que un poco que, no sé, creo que me he vuelto un poco la memoria viva de mi promoción, porque cuando nos reunimos, ya nos hemos reunido al cumplir 50 años, nos hemos reunido al cumplir 60 años y pretendemos reunirnos de repente un año más, ¿no? Todavía, porque ya difícilmente estamos, pues, ¿qué te digo? Yo estoy en 78 años, el que era más joven de mi promoción está en 76 años y el que sería más viejo de mi promoción ya se murió y habría cumplido más o menos 79 años, ¿no? Entonces nos reunimos para poder recordarnos los que quedamos y yo soy un poco el que les cuento las anécdotas, les hago recordar de las anécdotas de la promoción, ¿no? De repente la que te voy a contar no va a ser del viaje, pero es una que siempre me provocó mucha risa. Luis Guillermo Tomberry, que era el director del colegio y que era nuestro profesor de Historia del Perú, no sé por qué tenía una fijación con un alumno de mi promoción, se llamaba Eduardo Fernández, era nieto de Lolo Fernández, un famoso futbolista del Universitario, y yo siempre pensaba que Eduardo Fernández sería futbolista igual como su abuelo, ¿no? Jugaba muy bien fútbol, etc. Y quien te dice las cosas terminó siendo un muy buen médico y hasta director del Hospital Carrión. Pero ¿a dónde va la anécdota? Te decía yo de la fijación que tenía Luis Guillermo Tomberry con él, porque siempre decía cualquier ruido que hubiera en el salón, decía Fernández afuera, y Fernández tenía que salirse del salón y se quedaba en el patio de repente hasta que terminara la clase de Guillermo Tomberry. Un día se había provocado un ruido, hubo lo que te cuento,
Thornberry le dijo: Fernández, afuera. Fernández se fue tranquilo, se fue afuera, estaba en el patio, pero digamos una media hora más tarde se vuelve a producir otro ruido. Y Guillermo Thornberry dice: Fernández. No, profesor, esto lo acaba de sacar del salón. Y ahí viene lo gracioso, ¿no? Guillermo Thornberry abre la puerta, lo ve en el patio a Fernández, y dice: Fernández, pase. Y entra pues tranquilo, pensando que el profesor lo estaba llamando de nuevo, se sienta en su carpeta y le dice: Fernández, afuera. Lo volvió a sacar. Lo volvió a sacar, ¿no? O sea, esa es una anécdota de la parte escolar, ¿no? Pero digamos en el viaje, bueno, tantas cosas que nos pasaron, ¿no? Desde incidentes que tuvimos, de repente cuando pasamos a Arica, porque no sé por qué razón alguien comenzó a molestar a uno que era mi pata de los estudios, ¿no? Y se nos acercó en tono de provocar bronca, ¿no? Y bueno, tuve una reacción, no fue violenta, pero fue muy fuerte. Y el fulano se fue tranquilito, no fastidió nada más, ¿no? No nos fastidió nada más. Y después te puedo contar también de que cuando estuvimos en el Cusco, las damas, nuestras compañeras, estuvieron alojadas en el Hotel Savoy, pero a nosotros, ¿cómo se llama? A los hombres, porque era una gestión que habían hecho la logia del Cusco, nos pusieron en una suerte de un canchón donde estuvimos alojados todos en camas seguidas, los hombres, y las chicas estuvieron en el Hotel Savoy, como te cuento. Digamos, son de las cosas, o otra un poco más tremenda, ¿no? Que era el más cercano a mí, se pone a jugar cartas con el que era el mayor de la promoción, Villalba. Y Villalba pues era, si nosotros estábamos, él era por lo menos 2 años y medio mayor que nosotros, tenía mucho más vuelo que nosotros, ¿no? Entonces se pone a jugar cartas y comienza a apostar dinero. Y mi amigo, que no era un gran jugador de cartas, comienza a ganarle, y veía que su pocito, que no era muy gran cantidad de dinero, pero jugaban dinero, iba creciendo, ¿no? Y él estaba ya pues alentando, ya estaba queriendo jugarse lo que sus padres le habían dado para el viaje. Y cuando en eso el mono Villalba, astuto, comenzó a ganarle y lo desplumó. Y lo dejó sin plata. Es una anécdota así del viaje. También tenemos una foto donde se encuentra su compañero Alberto Valdivia Portugal. Ese es el que te digo que cayó en el juego, en la trampa del juego. Tenemos una foto donde aparece él junto con usted, llegando al aeropuerto después de su primer viaje en avión. ¿Podría contarnos cómo vivió esa experiencia? Bueno, creo que con miedo todos, porque obviamente si tú no has volado, la primera vez que vuelas siempre te sientes un poco asustado en el vuelo, pero fue un buen vuelo. En ese entonces habían unos aviones, todavía eran a hélice, y ese avión que tenía Lanza, se llamaba la empresa en la cual volamos, tenía unos Super Constellation, se llamaban ese modelo de aviones, y como te digo era a hélice, con lo cual después del viaje tú terminabas con los oídos saturados del ruido que hacían las hélices del avión, ¿no? Pero un viaje sin mayores contratiempos, porque siempre en un viaje en avión tú puedes tener de repente momentos en los cuales sientes cosas más como que el avión se está cayendo por diferencias de altura, ¿no? Pero bien, o sea, hicimos bien y llegamos todavía cuando no existía el aeropuerto, estaba terminándose la construcción del aeropuerto internacional Jorge Chávez, y nosotros llegamos todavía al aeropuerto de Corpa, que estaba en San Isidro, ¿no?
Continuamos agregando cómo era la relación con los fundadores y directivos del colegio en esos años. Mira, te agradezco la pregunta porque me hace traer a quien fue el autor de la idea. Tú sabes que cuando estaba ese terreno de lo que es la otra parte, lo que fue primaria, Tupac Amaru con Santa Rosa, ese terreno fue comprado por la logia no para hacer un colegio, sino para hacer una casa para digamos, una especie de asilo para masones de edad muy avanzada. Ese fue el sentido con el cual se compró ese terreno por la logia. Y eso se compró más o menos cuando la logia cumplió 100 años de fundada la logia. Eso significa en 1949, 100 años de la fundación de la logia. Entonces, Arturo Padilla Espinosa, que era un masón de Concordia Universal, una suerte de líder social, pero que se dedicaba al transporte, a él se le ocurrió la idea de hacer un colegio. Una idea sumamente discutida a nivel de los masones, porque él pensaba en un colegio mixto, como lo es, siempre lo ha sido Concordia Universal. Y los masones se decían, oye, ¿y qué pasa si en algún problema podemos tener de que hombres, mujeres, sería hombrecitos, mujercitas, y de repente alguien saliera embarazada? ¿Qué tal problema que nos meteríamos? Pero creo que superaron ese temor y esto se formó a la base de que Arturo Padilla se le llama el hermano colegio. ¿Por qué se le llama el hermano colegio? Porque se metió tan fuerte en la idea que comenzó a recorrer logias de todo el Perú, logias de Lima, logias de provincias, y iba hablando de la posibilidad de esto que yo he llamado la opción de una logia por la educación, y conseguía la solidaridad de las logias. Y si tú ves y revisas en las puertas de las aulas que están en lo que sería el otro patio, el patio más antiguo de primaria, vas a ver en las puertas de las aulas el nombre de una logia. ¿Sabes por qué es ese nombre de la logia? Porque esa logia contribuyó económicamente para hacer ese salón, porque se fue haciendo modularmente salón por salón. O sea, de repente tú tenías un año y había de repente 4 salones, 3 salones, y al año siguiente encontrabas que ya había 2 más, 5. Y eran las colaboraciones que recibían de las logias que el hermano colegio Arturo Padilla las recaudaba y las hacía que se invirtieran en ir haciendo crecer el colegio. Entonces, el colegio fue creciendo así. Ahora, volviendo a tu pregunta, tú decías cómo fue la relación con, por ejemplo, con este hermano fundador. Sí, Arturo Padilla normalmente, constantemente venía al colegio para ver cómo se iba desarrollando las cosas, etc. Y yo tuve la suerte, yo he sido el primer exalumno del colegio que he sido miembro de la Logia Concordia Universal, fue el primero incorporado, y yo sí el primero. Tú sabes que en una logia el de mayor jerarquía es el venerable maestro de la logia, y yo he sido el primer exalumno que ha sido venerable maestro de la logia, y me tocó encima el honor de que fuera cuando la logia cumplía el sesquicentenario. En el año 1999 cumplía 150 años Concordia Universal, y yo fui el venerable de los 150 años de Concordia Universal. Entonces, ese busto que ves en el patio, ahí hay un busto de Arturo Padilla Espinosa. Él fue el autor de la idea, él fue el que puso a Concordia Universal en el tema de hacer un colegio. Y por supuesto, he conocido a casi todos los masones que estaban en la logia en aquel entonces, que hicieron todo el proceso de construcción, porque curiosamente esa primera parte, la parte que da Tupac Amaru con Santa Rosa, eso no lo hizo un ingeniero, lo hizo un hermano de la logia que era constructor. En esas épocas había
constructores, no solamente eran ingenieros civiles los que hacían obras de construcción, sino los constructores y él era constructor y él los hizo. Pero por supuesto toda esa zona de allí tiene un reforzamiento estructural enorme porque más o menos en los años 80 aproximadamente un señor de apellido Brady, era un norteamericano, hizo una profecía, dijo de que iba a haber un super terremoto en el Perú. Según él, la punta iba a desaparecer en el maremoto porque iba a ser terremoto con maremoto, y los hermanos de la Logia Concordia Universal contrataron una super compañía que revisó y reforzó toda la estructura de todos los pabellones que se habían construido en esa zona que era la parte más antigua. Entonces, de que ahora están bastante bien asentados y bien afirmados, sí, porque hubo un muy buen trabajo en relación con eso. Y como te digo, conocíamos de los masones por el hecho de que ellos venían para ver cómo iba avanzando el colegio y cómo seguían las clases, etc. Probablemente aquello de la graduación de nosotros en el Colegio Militar Leoncio Prado fue pues un poco el primer contacto del resultado de la obra, de lo que Arturo Padilla se dio la imagen, pensó de que podía hacer, ¿no? Esa primera promoción en la cual participé fue el primer resultado que entregaba, era como si tú hubieras sembrado un campo de cultivo y era tu primera cosecha. Nosotros fuimos su primera cosecha. Ya ahora las cosechas al año 70 de fundado del colegio ya son casi innumerables, ya se van repitiendo las celebraciones de las bodas de oro, de las promociones. Sí. De acuerdo, entonces tuvieron una relación bastante fraterna y fueron muy dedicados, ¿no?, al colegio. Sí, sí. Nos mencionó sobre su labor como venerable maestro de la logia. ¿Qué valores del colegio cree que influyeron en su experiencia en la logia y en su vida personal y profesional? Bueno, mira, yo te diría primero desde el punto de vista de formación en conocimientos, yo diría que fueron muy buenos conocimientos los que adquirí en este colegio. Yo me siento muy satisfecho por los profesores que tuve, como ya los he mencionado, he tenido profesores como un profesor Samaniego, que era de literatura y era pues un poeta, realmente tenía su libro escrito sobre la parte de literatura, me enseñaba muy bien el castellano. Eso sí, yo no era muy bueno alumno de la parte de matemáticas. Recuerdo a mi profesor de geometría, Montero, y él me decía: oye, Danos, para ser abogado, tú quieres ser abogado, se necesita lógica, y la geometría te enseña lógica. Cuando nos reencontramos, Montoros, perdón, me equivocaba, Montoro, que se llama el profesor. Cuando nos encontramos, porque eran los 50 años de mi promoción, él fue el profesor que nos dictó la clase magistral, ¿sí?, para recordarnos. Y después, cuando estábamos almorzando con él, porque lo invitamos a almorzar, yo le decía: profesor Montoro, te cuento, ¿te acuerdas que me dijiste que para ser abogado se necesitaba geometría? Bueno, te cuento de que hasta he seguido estudios en ESAN y he tenido que hacer cursos de economía, de macroeconomía, microeconomía, hacer costos, y todos los he podido hacer y nunca manejé la geometría, porque el cambio que se dio es, en mi época no existían ni siquiera calculadoras. Solamente eran las calculadoras que tenían los contadores, sumamente unos artefactos enormes, muy complicados, pero no había pues la facilidad que ahora existe en todas partes. Encuentras una calculadora electrónica o la computadora tiene la calculadora, lo tienes en el celular. Bueno, en esa época no.
Entonces, cuando ya he hecho los estudios pues, en ESAN, ya obviamente tenía una calculadora, cosa, y podía hacer las operaciones. Y además, claro, siempre he dicho, ¿no?, una de las cosas que lo tienes o no lo tienes, uno puede tener cierto grado de lógica por una cuestión de repente entre los estudios, la formación del hogar, lo que fuera. Pero para darte una idea, en mi examen de ingreso a la Católica, fue el primer año en el cual hicieron un examen de aptitud académica. Fuera de los conocimientos, era aptitud académica. Y eso significaba tener que te daban textos y tenías que interpretarlo, tenías que decir lo que pensabas en las interpretaciones, o te daban una serie de respuestas de corte matemático, y simplemente utilizando mi elemental lógica las pude contestar, y me saqué 19 sobre 20 puntos posibles. Entonces, por eso le decía a mi profesor Montoro, oye, no fue tan cierto de que se necesitara la geometría para formarme como abogado. Señor Danos, le agradecemos mucho por brindarnos su tiempo, sus experiencias y sus respuestas, las cuales representan la grandeza del legado concordiano. Bueno, gracias a ti más bien, porque has sido una buena entrevistadora. Espero que no te dediques a periodista. Y muchas gracias por haberme tomado en cuenta para poder narrar algo del expediente. Sí. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Señor José Alberto Danos Ordóñez, muchas gracias por haber venido a compartir sus experiencias, sus vivencias en esta su casa, Concordia Universal. Creo que han sido muy enriquecedoras, tanto para nuestra alumna como para todos los que vamos a escuchar estas palabras donde usted nos ha mencionado, nos ha dicho cómo fue desde la primera piedra hasta el día de hoy. Con mucho cariño, este pequeño presente para usted. Muchas gracias. De parte de toda la familia Concordia Universal. Muchas gracias, muy agradecido por ello, ¿no? Muy agradecido.